Buenos días, muy buenas noches para todos los presentes. La presente audiencia será presidida por el honorable juez primero canal municipal en función de control de garantías. Los intervinientes deberán ponerse de pie cuando entre el juez o ingresos de retiro de la sala. El público deberá permanecer en silencio, no podrá censurar ni aplaudir las decisiones o lanzar expresiones de reproche. Durante el curso de la audiencia, los asistentes o intervinientes deberán mantener los celulares apagados o cualquier tipo de otro aparato que distraiga la atención del público o puede interrumpir el curso de la misma. Está prohibido ingresar alimentos a la sala de la audiencia, no se podrá comer ni fumar. Se advierte al público que ante su comportamiento inadecuado podrá ser desalojado de la sala, por orden del juez, quien la preside. Hace su intervención la doctora, señor juez, puede ingresar. Por favor. Muy buenas noches para todos. El juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, a cargo del suscrito juez tal. Siendo las 6:40 de la tarde del día 31 de julio de 2023, da inicio a la presente audiencia preliminar de emplazamiento. Pueden sentarse. Bueno, el objetivo de esta audiencia preliminar es resolver la petición elevada por la Fiscalía 12 delegada de los jueces penales de circuito adscrita a la unidad de delitos contra la vida de la ciudad de Medellín, en virtud de la investigación que adelanta bajo el número radicado 05001600206202 008417 y con número interno 2023-08417, en la cual se invoca la aplicación del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 906 de 2004, solicitando este despacho el emplazamiento por persona ausente del señor Gustavo Adolfo Ateortúa Mora, identificado con número de cédula de ciudadanía número tal, quien se encuentra siendo investigado por la presunta comisión del delito de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal en concurso heterogéneo con la fabricación, tráfico o porte ilegal de armas contemplado en el artículo 365 del Código Penal. Llegados a este punto, es de aclarar que el suscrito juez es competente para llevar a cabo esta audiencia, atendiendo a los factores material, funcional y territorial que pasaré a explicar a continuación. Primero, competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, puesto que corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional y en el extranjero, según los casos previstos en la ley. Segundo, competencia funcional al tenor del artículo 37, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que los jueces penales municipales conocerán de la función de control de garantías. Y tercero, finalmente, la competencia territorial, teniendo en cuenta que, bajo lo estipulado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es competente para conocer el juzgamiento al juez del lugar donde se cometió el delito, que para el caso que nos convoca es la ciudad de Medellín. Así las cosas, esta audiencia estará a cargo del suscrito juez, a quien se le debe solicitar la palabra para realizar cualquier intervención en esta diligencia. Teniendo en cuenta que la presente diligencia se está llevando a cabo de manera presencial, se solicita a las partes y asistentes permanecer en silencio durante todo el trámite de la audiencia y guardar el debido respeto a todas las partes e intervinientes. Por su parte, las intervenciones deben ser claras, puntuales, concretas y sin argumentos repetitivos. Se advierte que los teléfonos celulares deben estar en silencio y no se permite el uso de estos dispositivos electrónicos durante la audiencia. Asimismo, deben tener presente que el tono de voz debe ser el adecuado para tener el registro de la grabación en esta diligencia.
Una vez explicada esta dinámica y el desarrollo de esta audiencia, voy a proceder a verificar la presencia de las partes e intervinientes, de modo que daré el uso de la palabra a cada uno para que realice su presentación, indicando por favor su nombre completo, número de identificación y tarjeta profesional, dirección, correo electrónico de notificación y el número de teléfono. Señor delegado de la Fiscalía, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, señor juez. Por parte de la Fiscalía se presenta a la suscrita Estefanía Tal, fiscal 12, delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín, adscrita a la unidad de delitos contra la vida. Me pueden ubicar en el Palacio de Justicia, sector Alpujarra, piso 8, oficina 810, con correo electrónico de notificación Tal y abonado telefónico. Muchas gracias, doctora representante de la Fiscalía. Señora representante de víctimas, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Sandra Tal, vengo en representación de víctimas. Mi cédula de ciudadanía es Tal, de la ciudad de Medellín, con tarjeta profesional Tal, del Consejo Superior de la Judicatura, y para efectos de notificaciones estoy ubicada en el edificio Turatena, oficina 302 de la ciudad de Medellín, y también en el abogado celular Tal. En el presente proceso estoy actuando en representación de la víctima señora Yurani Sierra Álvarez, identificada con la cédula Tal, compañera permanente del fallecido, poder que ya fue remitido a su despacho. Me permite indicarle, señor juez, que la víctima, si bien fue correctamente notificada de la presente actuación a su dirección de notificación personal el día 28 del presente año, no comparecerá a la audiencia por situaciones personales relacionadas con su duelo, razón por la cual me ha concedido poder amplio y suficiente para que realice las manifestaciones en su nombre. Muchas gracias, doctora representante de víctimas. Confirmo que, de acuerdo con la información allegada a este despacho, se le reconoce personería jurídica para la presente audiencia. A continuación, la defensa tiene el uso de la palabra para su presentación. Buenas noches, señor juez. Por parte de la defensa, Diana, identificada con cédula Tal de la ciudad de Medellín, con tarjeta profesional Tal del Consejo Superior de la Judicatura, y para efectos de notificaciones estoy ubicada en el piso 7º del edificio de la Defensoría Pública, dirección carrera Tal de la Avenida Oriental de la ciudad de Medellín, y también me podrían localizar en el celular Tal. En esta audiencia actúa en representación de los intereses del señor Gustavo Adolfo por asignación del reparto de la Defensoría Pública. Muchas gracias, señora defensora. Me permito indicarles que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, se realizó la correspondiente citación al Ministerio Público, conforme lo indicado por el artículo 172 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, al correo electrónico de notificaciones judiciales de la persona de Medellín el día 28 de julio de 2023, sin que el procurador delegado se hubiera hecho presente. Sin embargo, esto no es óbice para que no se realice la audiencia en virtud de lo establecido en el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, y partiendo del hecho que se encuentran debidamente representadas cada una de las partes intervinientes, es de precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido a verificar la competencia de antecedentes disciplinarios de los aquí presentes, de lo cual se pudo constatar que ninguno cuenta con inhabilidades ni impedimentos para actuar en la presente diligencia. Y debe mencionar además que, según se observa en el formato de solicitud de audiencia preliminar presentado por la fiscal delegada, esa fue solicitada de carácter pública, lo cual se adecua a lo señalado en el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el principio de publicidad de la diligencia, y teniendo en cuenta que no se observan las limitaciones señaladas en el artículo 149, parágrafo primero, ni en el artículo 155, inciso segundo, procedo a trasladar a las partes para que se pronuncien si quieren elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso deben presentar sus argumentos. En primer lugar, cedo la palabra a la delegada de la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Esta fiscalía se ratifica en su solicitud en vista que no encuentra razón alguna para que esta diligencia se tenga que realizar de forma reservada, ya que considera que en el presente asunto no existen los requisitos que prohíban su publicidad tal como usted lo ha señalado. Por tal motivo, no tengo observación. Muchas gracias, señor juez.
Muchas gracias, doctora representante de la Fiscalía. Señora representante de víctimas, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Esta representante de víctimas no ve razón alguna para que la presente diligencia se deba realizar de forma reservada, ya que no implica que en mi presentación existan los requisitos señalados para que se limite su publicidad. Muchas gracias, doctora representante de víctimas. La doctora abogada de la defensa tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Esta defensora se adhiere a lo señalado por las demás partes, por lo que se encuentra de acuerdo con que esta audiencia se realice de manera pública. Muchas gracias, doctora abogada de la defensa. Así las cosas, se instala la presente audiencia pública para que, por lo que es otorgado, se permite la permanencia de los asistentes en la sala. Esta decisión es una orden frente a la cual no procede recurso alguno. Una vez verificado el carácter público de la diligencia, le solicito a la señora fiscal que, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, sustente su solicitud de emplazamiento al señor Gustavo Tal, identificado con cédula de ciudadanía número tal, junto con las actuaciones procesales que ha llevado a cabo para la localización y el sustento jurídico que respaldan esta petición. La fiscal tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. En primer lugar, debo indicar que los elementos de conocimiento ya fueron remitidos a cada uno de los correos electrónicos. Sin embargo, quisiera que me permitiera correr de traslado a las partes de los elementos del conocimiento que tengo con su año civil. Gracias, señor juez. Ahora sí, procedo a sustentar la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, comenzando con la relación de los hechos jurídicamente relevantes. Resulta, señor juez, que el 28 de mayo de 2020, siendo aproximadamente las 6:25 de la tarde, el cuadrante del CAI San Michel del barrio San Javier recibe información de la comunidad respecto al caso de un ciudadano que ingresa a una vivienda en el barrio Blanquizal, municipio de Medellín, comuna 13, exactamente en la calle tal, número tal, interior tal, donde le propinan varios impactos con proyectil de arma de fuego, por lo cual el intendente Casimiro Blanco, identificado con tal, se dirige al lugar de los hechos, encontrando que efectivamente en el piso de la sala de la vivienda se encuentra tirado con varios impactos de bala y sin signos vitales una persona de sexo masculino que vestía pantalón negro, camisa gris y zapatos blancos, identificado con el nombre de José Neris Tal, identificado con tal, de la ciudad de Medellín. Se procede entonces, señor juez, a acordonar el lugar de los hechos y se realiza el reporte a la UBI de la Fiscalía, quien asigna como funcionario de Policía Judicial al intendente Andrés Felipe Tal, en coordinación con la fiscal de turno, la doctora Mariana Tal, fiscal 140 local, quienes se desplazan junto con el laboratorio móvil de criminalista para adelantar la inspección técnica cadáver, recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física y la apertura de la indagación de los hechos, es decir, todos los actos. Al interior de la vivienda se encuentra la señora Yarley Rivera Tal, identificada con tal, y su esposo, David Jacinto Tal, identificado con tal. Propietarios del inmueble, quienes manifiestan que ellos se encontraban en la habitación al momento de los hechos, por lo cual no lograron identificar al sujeto que disparó. En misma versión, entregaron otras personas residentes del sector durante las labores de vecindario, quienes manifestaron desconocer la persona que disparó. Al parecer en esa zona existe la ley del silencio. Tampoco se encontraron cámaras de seguridad públicas ni privadas en el sector. Señor juez, esta información se encuentra contenida en los informes de Policía Judicial, FPJ 3, FPJ 4 y el acta de inspección técnica cadáver FPJ 10, los cuales reposan en el expediente, tal cual versa en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. El día 29 de mayo de 2020, la suscrita fiscal 12 seccional asume la dirección, coordinación y control de esta investigación, trazando el respectivo programa metodológico establecido en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal e imparto la orden a Policía Judicial para que realice las labores de vecindario en búsqueda de nuevos testigos presenciales del hecho. Esta labor es realizada el día 5 de junio de 2020 a las 10:30 horas. Los efectivos policiales se desplazan hacia el lugar de los hechos y realizan entrevista al señor Sigifredo Tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, propietario del establecimiento de comercio denominado La Tienda de Sí, ubicado en la calle tal, número tal, esquina, diagonal al lugar en el que ocurrieron los hechos.
El señor Bolívar manifiesta que al escuchar los impactos de bala ve salir huyendo el señor Gustavo Adolfo Tal, alias Chinga, perteneciente al grupo delincuencial Los Conejos, que opera en la zona controlando el microtráfico y la seguridad. Lo reconoce, pues era quien diariamente recaudaba las extorsiones a comerciantes y vecinos. Y desde ese momento en el que ocurrieron los hechos, no lo ha vuelto a ver. Asimismo, los efectivos policiales se dirigen a la vivienda del hoy fallecido José N. Tal y realizan entrevistas a su compañera sentimental Yurani Tal, identificada con Tal, propietaria de la peluquería denominada Los Peludos, con quien confirma que su pareja estaba siendo extorsionada por el señor Gustavo Adolfo Tal, alias Chinga, desde hace aproximadamente 2 años. Sin embargo, debido a la pandemia, no había podido realizar los pagos de la extorsión en los últimos 2 meses, por lo cual había recibido amenazas. La denuncia nunca fue interpuesta por temor a represalias. A ambos testigos se les ofrece protección en los términos del artículo 212A del Código de Procedimiento Penal y se entrega el informe de investigador de campo el mismo día en que se realiza esta diligencia en formato FPJ-11 y entrevistas en formato FPJ-14. El día 28 de julio de 2020 se presenta voluntariamente el iniciado, el señor Gustavo Adolfo Tal, manifestando, cito textualmente: quiero decir lo que pasó con la muerte del señor Rentería, ya que me siento amenazado y necesito que me dejen encerrado de una vez. El ciudadano acredita su identidad presentando la cédula de ciudadanía y se le toman las huellas dactilares para hacer la reseña, voluntariamente accede a la misma, se realiza el cotejo con la base de datos de la registraduría, se confirma su identidad, indica ser hijo de Rosa Teodoro Tal y padre desconocido, residente en el barrio Picacho, en la carrera tal, número tal, interior tal. Convive con su madre en esa misma dirección, dice no tener hijos, estudia hasta 9º de bachillerato, desempleado, con número celular tal. En ese momento se realiza la individualización y se cita para que comparezca el día siguiente, 29 de julio de 2020, a las 9 de la mañana para ser escuchado en interrogatorio, o que se le realice la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Resulta, señor juez, que el día 29 de julio del año 2020, el señor Gustavo Adolfo Tal no comparece a la diligencia, por lo cual el asistente fiscal Rubén Tal se comunica al número celular aportado por el indiciado sin obtener respuesta y posteriormente al teléfono fijo Tal, donde contesta una señora que se identifica con el nombre de Rosa Tal, madre del indiciado. Ella manifiesta que salió muy temprano en la mañana con una maleta llena de ropa y se dirigía hacia la fiscalía, pero no permitió que nadie lo acompañara y desde ese momento desconoce su paradero. El día 31 de agosto de 2020 a las 14:30 horas se realiza audiencia preliminar ante el juzgado 15 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, donde se expide la orden de captura en contra del ciudadano Gustavo Adolfo Tal por los delitos de homicidio agravado, artículo 104, el concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, artículos 365 del Código de las Penas, en los términos del artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, la cual fue prorrogada por primera vez el 2 de julio de 2021, por segunda vez el 15 de junio de 2022, por tercera vez el 6 de junio de 2023, en los términos del artículo 298, por lo cual actualmente cuenta con una orden de captura vigente. Señor juez, procedo a realizar la individualización del señor Gustavo Adolfo Tal, se encuentra identificado con número documento tal de la ciudad de Medellín. Es una persona de sexo masculino, 30 años, nacido el 20 de febrero del año tal, lugar de residencia, carrera tal, número tal, interior tal, barrio Picacho, sector 11 de octubre, el municipio de Medellín, teléfono de contacto tal y tal, conocido con el alias de Chinga, sin profesión, desempleado, hijo de Rosa Teodoro Tal, padre desconocido, 1,58 de estatura, tez trigueña con textura de carne y tiene un tatuaje en el lado izquierdo del pecho con un Cristo en la cruz. Señor juez, procedo a informar los actos que ha realizado esta fiscalía con el fin de localizar a esta persona. Resulta que a pesar de que el señor Teodoro Tal cuenta con orden de captura vigente, la cual fue tramitada en los términos del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, no se ha podido establecer la ubicación para vincularlo al proceso. El 1 de septiembre del año 2020, los oficiales de la Fiscalía se dirigieron a la
dirección del indiciado con el fin de hacer efectiva su captura. Sin embargo, no fue encontrado en el lugar de residencia. Tampoco se obtuvo información de su paradero, ni de su progenitora, ni de los vecinos del sector. Asimismo, se le dio aviso a la Policía Nacional a Migración Colombia. El día 15 de noviembre del año 2022, esta fiscal emite orden de búsqueda selectiva en base a datos privadas a las compañías Tigo, Movistar, Claro, Mon y Avantel con el fin de confirmar el número de teléfono celular del indiciado, su madre, la señora Rosa Tal, a quienes se les oficia y se obtiene como resultado que el abonado celular tal y el número tal, ambos de la empresa Tigo, pertenecen al señor Gustavo Adolfo Tal y a la señora Rosa. Es mi deber precisar, señor juez, que el informe del investigador con el resultado de la búsqueda se recibe el día 10 de enero de 2023 y se somete a control posterior el 11 de enero del mismo año, entre las 36 horas que señala el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, ante el juez segundo penal municipal con función de control de garantías de Medellín. El día 24 de enero, entonces, fue emitida orden de interceptación de comunicaciones para... No el 24 de enero de 2022, sino el 24 de enero de 2023 fue emitida orden de interceptación de comunicaciones para los abonados celulares tal y tal, pertenecientes al señor Gustavo Adolfo Tal y a la señora Rosa Teotura. En aras de establecer la ubicación del indiciado, este informe fue entregado el día 3 de julio de 2023 y se somete a control posterior ante el juez 10º penal municipal con función de control de garantías de Medellín el día 4 de julio del mismo año. Dentro del término que señala el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, el resultado fue ninguno, no se obtuvo información sobre su paradero. Señor juez, se emitió una nueva orden de búsqueda selectiva en base de datos privadas y públicas el día 6 de julio de 2023, cuyo informe se recibe en oficio número 43.02250 del 25 de julio de 2023, enviado por el investigador criminalístico Julio Tal y sometido a control posterior ante el juez tercero municipal penal con función de control de garantías de Medellín el 27 de julio de 2023, donde da cuenta de las consultas efectuadas en bases de datos ANI, FOSITA, RUT, CIPIN, IJAC, RUES, RUAF, Banco Colombia, Banco Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Agrario, Banco de Avillos, de Vivienda y NECI, en las cuales la dirección del indiciado coincide con la que ya reposa en el expediente y del cual se verificó no reside allí. Asimismo, se obtiene información del INPEC que señala que el indiciado no se encuentra detenido en medicina legal y la Registraduría Nacional que confirman que no reposa acta de función ni información que indique que hubiese fallecido. Y de la EPS Estable Salud, en la cual se encuentra afiliado, reporta que no está hospitalizado ni ha solicitado atenciones por parte de la entidad en más de 3 años. No ha estado inmerso en accidentes de tránsito, no ha recibido atención por SOAT, no tiene establecimientos de comercio a su nombre, no está inscrito en el RUT, no ha contratado con el Estado, no ha realizado aportes al sistema de seguridad social, no ha salido del país de acuerdo al reporte entregado por Migración Colombia, ni se encontraron perfiles con su nombre o alias en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ni WhatsApp. Procedo entonces a realizar la sustentación jurídica de mi petición, señor juez. Señor juez, el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal señala, cito textualmente, cuando el fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formular la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la Secretaría por el término de 5 días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa corta local. Por su parte, la sentencia C591-2005 establece 3 requisitos específicos para que proceda a la vinculación del indiciado del proceso mediante su declaración como persona ausente y pueda adquirir esta calidad de imputado. Primero, que el Estado haya agotado todos los medios idóneos necesarios para informarle a la persona sobre el inicio de un proceso penal en su contra. Esta Fiscalía tal y como lo hemos relatado en esta audiencia, ha agotado todos los recursos para localizar al señor Ateortúa Tal, con el fin de que comparezca y pueda realizar la audiencia de formulación de imputación sin resultado alguno. Incluso tiene orden de captura vigente desde hace 3 años que la Fiscalía ha sido diligente en renovar, pero no ha aparecido. Segundo, que exista una identificación plena o suficiente del imputado. Eso ya lo acreditamos, el indiciado se encuentra plenamente identificado e individualizado. Y tercero, la evidencia de su renuencia.
Señor juez, sencillamente el señor Ateortúa Tal no compareció cuando se le citó el 29 de julio de 2020 y desde la fecha se desconoce su paradero. Señor juez, los elementos materiales probatorios de evidencia física y la información legalmente obtenida con la que hoy cuenta la Fiscalía nos permite inferir razonablemente que el señor Gustavo Adolfo Tal es autor o partícipe del delito de homicidio en contra de la humanidad del señor Rentería y que la Fiscalía General de la Nación, como ente investigador que somos, ha demostrado que realizó todas las actuaciones necesarias para localizar al indiciado y vincularlo al proceso, pero no ha sido posible. Sin embargo, esto no puede ser impedimento para que la Administración de Justicia, como un servicio público esencial, actúe en aras de que exista verdad para las víctimas y se cumpla con el principio de celeridad procesal. Asimismo, su señoría, el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal, señala expresamente que la formulación de imputación se debe cumplir con la presencia del indiciado o de su defensor, sea de confianza o el que fuere designado por la Defensoría Pública en aras de garantizar el debido proceso que se encuentra contenido en el artículo 29 de la Carta Magna, para lo cual hoy nos acompaña la doctora Diana Marcela Jaramillo, quien probablemente continuará fungiendo como defensora de los indiciados C. Por lo cual, no se le estaría vulnerando el derecho a la defensa al señor Ateortúa Tal. Solicito entonces, señor juez, acceda a la petición de la Fiscalía de emplazar al señor Gustavo Adolfo Tal con el fin de agotar este recurso, ya sea para que comparezca o para que se proceda a la declaración de persona ausente y pueda ser vinculada formalmente al proceso. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal, por su explicación. Traslado la solicitud de la Fiscalía entonces a las partes y al interviniente para que por favor se pronuncie. Doctora Sandra, representante de víctimas. Gracias, señor juez. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, se logra evidenciar que existe una inferencia razonable de autoría o participación del señor Gustavo Tal en el homicidio del compañero permanente de mi representada, el señor José Tal Palacio, ocurrido el 28 de mayo del 2020, por lo cual considero relevante vincularlo al proceso. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación ha acreditado haber realizado las actuaciones necesarias pendientes a la localización e incluso a la orden de captura expedida en contra del hoy indiciado. Teniendo en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, la orden de captura tiene vigencia de 1 año prorrogable tantas veces como fuera necesario, y que en este caso la Fiscalía ha sido diligente de no dejar vencerlo y realizar el trámite de prórroga necesario para mantener su vigencia. Ahora, respecto a la declaratoria de persona ausente, la sentencia C599 del 2005, citada por la señora fiscal, señala que ésta procederá cuando verifique de manera real y material, no meramente formal, que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte y se le haya adjuntado los elementos de conocimiento que demuestren esa existencia de ubicarlo mediante el agotamiento del mecanismo de búsqueda, citaciones suficientes, razonables para obtener la comparecencia del procesado. Considero yo que esos presupuestos se han cumplido cabalmente en esta diligencia, por lo cual le solicito, señor juez, apoyo la solicitud de incoar fiscal 12 de la unidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Cedo entonces la palabra a la representante de la defensa para que se frente a la solicitud de la fiscal. Muchas gracias, señor juez. Como defensora del señor Gustavo Adolfo Tal, es mi deber velar porque se cumplan todas las garantías constitucionales y el debido proceso al indiciado. Observo, señor, que la Fiscalía ha obrado conforme a la ley. Ha demostrado la imposibilidad de localizar a mi representado, razón por la cual no encuentro razones para oponerme a su petición, toda vez que la Fiscalía ha cumplido todos los presupuestos fácticos establecidos por la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Una vez escuchadas las partes, procedo a sustentar y proferir la decisión. La Fiscalía General de la Nación eleva petición de emplazamiento del señor Gustavo Tal, identificado con número de documento tal, en el marco de la investigación que adelanta bajo el número de radicado 05-0016-000-206 2020-08417 y con número interno 2023-08417
como presunto responsable del homicidio del señor José Tal, ocurrido el día 28 de mayo de 2020 a las 18 horas aproximadamente. Antes de continuar, este despacho se permite dejar constancia que todos los elementos materiales probatorios mencionados por la Fiscalía a lo largo de su intervención fueron allegados a este despacho previa realización de esta audiencia. La Fiscalía sustenta su petición haciendo una relación de los hechos jurídicamente relevantes respecto al momento en que ocurrieron los hechos, los actos urgentes realizados por la Policía Judicial, las entrevistas realizadas a testigos que permiten inferir que el señor Gustavo Tal probablemente hubiera podido cometer el hecho e incluso la constancia que indica su presentación personal a la URI de la Fiscalía el día 28 de julio de 2020 en aras de relatar los hechos ocurridos alrededor del homicidio del señor Rentería. Interrogatorio que iba a ser practicado el día 29 de julio de 2020, pero que desafortunadamente no pudo llevarse a cabo en vista de la no comparecencia del indiciado, quien desde esa fecha se le desconoce su paradero. Asimismo, la Fiscalía realiza la plena identificación e individualización del indiciado y señala las actuaciones que ha realizado para dar con su paradero. También se evidencia la existencia de una orden de captura vigente. Por su parte, la representante de víctimas apoya la solicitud de la Fiscalía, señalando que existe una inferencia razonable de participación o autoría del señor Tal en la comisión del delito de homicidio del señor Tal, y se acreditan las actuaciones de la Fiscalía tendientes a localizarlo en aras de vincularlo al proceso. Finalmente, la defensa manifestó no encontrar razones para hacer oposición a la solicitud de la Fiscalía en vista de que vislumbra que se ha cumplido con los presupuestos fácticos requeridos para la actuación. Se procede entonces a realizar la verificación al cumplimiento de los requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para la declaración de persona ausente. En primer lugar, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en su sala de declaración penal ha sido reiterativa en señalar que la vinculación del imputado al proceso mediante declaración de persona ausente no es un impedimento alternativo, un procedimiento, alternativo al de vinculación personal, sino residual o supletorio, al que solo se puede llegar cuando no ha sido posible hacer comparecer al imputado para que asuma su defensa material. Por su parte, en sentencia ATP 1350 de 2017, la Sala de Casación Penal con magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya señala que el Estado está en el deber de agotar todas las opciones razonablemente posibles para lograr la vinculación personal del imputado, atendiendo la información de que dispone, de manera que la decisión de adelantar el proceso en ausencia suya sea resultado de cualquiera de dos situaciones. La primera, que no fue posible su localización, no obstante haberse agotado todos los medios disponibles para lograrlo. Y la segunda, que habiendo sido informado ha asumido una actitud de rebeldía frente a los llamados de la justicia, marginándose voluntariamente la posibilidad de comparecer a rendir indagatoria. En ambas hipótesis, la ley ordena cumplir ciertos pasos previos antes de proceder a la vinculación en ausencia. Primero, la citación indagatoria. Segundo, la orden de captura. Y tercero, el emplazamiento, siendo cada uno de ellos presupuesto indispensable del siguiente. Aunque el primero puede prescindirse cuando el delito puede que se permita librar directamente la captura, o no ha sido posible establecer la dirección concreta del implicado. Ahora bien, para el presente suscrito, es posible evidenciar que la Fiscalía 12 delegada ante los jueces penales de circuito, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida en la ciudad de Medellín, ha agotado todas las actuaciones necesarias para dar con el paradero del señor Gustavo Tal y lograr su comparecencia al proceso sin que haya sido posible su ubicación. Se le realizó una citación para el día 29 de julio del 2020 y sin embargo el indiciado no compareció y posteriormente se libró esa orden de captura el día 31 de agosto del 2020. En el expediente obra constancia de las diligencias debidamente soportadas con los elementos materiales probatorios en búsqueda selectiva de diferentes bases de datos privadas y públicas, interceptación de llamadas,
e informes de investigación que dan cuenta que no ha sido posible la localización del señor Gustavo Tal. También la delegada de la Fiscalía y su equipo de trabajo realizó una plena identificación del indiciado, aportando como prueba de ello el registro de cara dactilar del señor Gustavo Tal y copia de su documento de identidad acompañada a la consulta web en la página de la Registraduría. En ese orden de ideas, lo que procedería sería el emplazamiento como último recurso para lograr la comparecencia del indiciado o, en su defecto, realizar la declaración de persona ausente y poder efectuar su vinculación al mismo. En consonancia con los puestos acá, este despacho resuelve: primero, emplazar al señor Gustavo Adolfo Tal, identificado con el número de cédula de ciudadanía tal del municipio de Medellín, mediante edicto fijado en la Secretaría del Despacho por el término de 5 días hábiles contados a partir de su publicación. Segundo, publicar el edicto emplazatorio del señor Gustavo Tal en los siguientes medios de comunicación radial y prensa con cobertura local y nacional. Me refiero a los periódicos El Colombiano, El Tiempo, El Espectador y los medios radiales de Caracol, Blue y la W por el término de 5 días hábiles. Esta decisión es un auto conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, notificado por estrados, de manera que proceden los recursos de reposición, apelación y reposiciones subsidios de apelación. Señora delegada de la Fiscalía, ¿tiene usted interés en presentar algún recurso? El recurso, señor juez. Muchísimas gracias, doctora. Señora representante de víctimas, ¿desea presentar usted algún recurso? No, señoría, ningún recurso. Muchas gracias, doctora. Doctora abogada de la defensa, ¿desea presentar usted algún recurso? No, señoría, sin recurso alguno. Muchísimas gracias. En vista de que ninguna de las partes intervinientes presenta recursos, queda en firme esta decisión. En ese orden de ideas, se procede a fijar como fecha para la siguiente audiencia el 31 de agosto de 2023 a las 7:20 de la tarde. ¿Tienen algún inconveniente para esta fecha, señores? Doctora fiscal. Señoría. Doctora abogada de la representante de víctimas. Doctora abogada representante de la defensa. Ninguno, señoría. Así las cosas siguen siendo más. El objeto de esta diligencia se da por terminada la misma a las 19:17 horas. Muchas gracias.